Hola, buen día. Mi nombre es Héctor René Vega Carrillo y actualmente soy profesor en el Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios y soy profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradezco profundamente a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica su amable invitación para compartir con ustedes esta plática que he titulado Neutrones en Linacs. Como motivación es que de manera inherente en los aceleradores lineales de uso médico o LINACs se producen neutrones que se transportan en la sala de tratamiento. Estos neutrones deben medirse, deben caracterizarse para así evaluar el riesgo radiológico de su presencia. El contenido de mi presentación es una introducción donde les voy a presentar una serie de hechos científicos y sus explicaciones. Voy a definir el problema de este trabajo y el objetivo. Luego les mencionaré qué materiales y métodos utilizamos para realizarlo. Les voy a mostrar algunos resultados y finalmente daré algunas conclusiones. En el año 2010, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yujiko Amano, en este boletín del organismo internacional, dio una serie de notas sobre el problema del cáncer. De hecho, definió el cáncer como un problema mundial de salud. El cáncer, dijo el director, produce más muertes que la malaria o paludismo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y la tuberculosis juntas. Y debido a que la cantidad de pacientes aumenta año con año, él preveía que la cantidad de pacientes y la necesidad de atenderlos, ya sea de manera privada o de manera pública, podía hacer colapsar financieramente a las instituciones, particularmente a las instituciones de salud pública. A raíz de esta publicación, él generó un grupo de personas, una especie de asociación, y declaró el día 2 de febrero como el Día Mundial del Cáncer. Aquí se ve, antes de su fallecimiento, la última sesión a la que él asistió, en donde se reunieron fabricantes de equipo, bancos, organismos financieros, organizaciones civiles, asociaciones médicas, para poder entre todos ayudar a aquellos países que tuvieran menos capacidades tecnológicas para tratar el cáncer. En el 2017, el doctor Yukiya Amano estableció una crisis mundial del cáncer y estableció en ese año que había 14 millones de nuevos casos anualmente, 8 millones de muertes, donde el 60% de los nuevos casos y las muertes ocurren en países cuyo Producto Interno Bruto es bajo y mediano. Sabemos que el cáncer es una enfermedad multicausal que se puede curar. Para eso necesitamos esquemas de prevención, campañas de prevención entre la comunidad para que estén atentos de cualquier síntoma, y acudan a los centros de salud para buscar una opinión más calificada. Una vez que ellos o los pacientes detecten que hay alguna cosa nueva, alguna anomalía, pueden acudir a estos centros de salud donde se les hace un diagnóstico que es certero, que es confiable, y con este diagnóstico se establece el tipo de lesión y a raíz de esta información se da el tratamiento dependiendo del tipo de paciente, su edad y el órganos involucrados. En todos estos tres procesos necesitamos siempre tener una seguridad en la calidad de cada una de las etapas. Hoy sabemos, por ejemplo, que el cáncer se puede tratar o se trata a través de cirugía, a través de quimioterapia, a través de medicina nuclear, a través de radioterapia
con aceleradores lineales o con bombas de cobalto. Y estos sistemas, esta tecnología, especialmente los aceleradores, son los que se usan con mayor frecuencia. Y entonces el organismo internacional establece esta carta donde por color de la región del mundo se define cuántos dispositivos, cuántos aceleradores hay por millón de habitantes. El color rojo pues es donde no hay ninguna máquina. El color naranja fuerte es donde hay una máquina por millón de habitantes. El naranja claro es donde hay entre 1 y 3 máquinas por millón de habitantes. El naranja difuso son sitios donde hay entre 3 y 5 máquinas. Y el verde es donde hay 5 máquinas o más por millón de habitantes. Aquí cabe resaltar pues, que está el Uruguay, el caso de Centroamérica, y el caso de Sudamérica y de México. Y se puede ver que los países ricos, digámoslo así, son aquellos que tienen una mayor cantidad de máquinas por millón de habitantes. Las modalidades que hay en radioterapia incluyen la teleterapia, donde el haz de tratamiento se aplica desde afuera del paciente hacia el paciente y puede ser a través de un acelerador lineal de electrones, que se pueden usar los electrones para el tratamiento siempre y cuando el cáncer esté de manera superficial, y si el cáncer está a mayor profundidad, digamos después de 2 o 3 centímetros debajo de la piel, pues ya los electrones no son muy eficientes. Entonces se utilizan rayos X de alta energía, que por tradición se les llama rayos gamma, pero son rayos X. También en algunos países se siguen utilizando las llamadas bombas de cobalto. Aquí les muestro una de estas máquinas, en donde cuentan con varios pellets, varios cilindros pequeñitos de cobalto 60, que emite rayos gamma de 1.17 y 1.33 millones de electrones volts, y que se abre el obturador aquí y se aplica el haz de rayos gamma sobre el paciente. La otra modalidad a la teleterapia es la braquiterapia. En esta modalidad se aprovechan las oquedades naturales del cuerpo para insertar semillas, se le llama semillas, pero son pequeños pellets, pequeñas cápsulas con material radioactivo, que se coloca estratégicamente en torno al tumor para mitigarlo, para reducirlo, para eliminarlo. Y si ninguna oquedad del cuerpo se puede utilizar porque el tumor no está ubicado en una región cercana o accesible, entonces se utiliza cirugía para poder insertar estas pequeñas fuentes radioactivas a través de estos pequeños tubos, de estas pequeñas guías. Hay varias innovaciones que se han presentado en los últimos 10 años o 15 años. Una es utilizar la medicina genómica, usar la nanotecnología y utilizar la hadronterapia. Esta técnica, que también utiliza un acelerador de partículas donde se pueden utilizar protones o se pueden utilizar iones de carbono para poder tratar ciertos tipos de padecimientos, ha cobrado interés principalmente en Europa. Aquí les muestro una serie de referencias publicadas en la revista Nature y en la revista Science, que hablan de estas 3 técnicas. A nivel mundial, la radioterapia con aceleradores lineales es el procedimiento que se utiliza con mayor frecuencia. Sin embargo, cuando el acelerador opera a voltajes mayor o igual a 8 megavolts, se producen inherentemente neutrones, y cuya presencia hace que se deposite una dosis no deseada en el paciente. Algunos autores han señalado, por ejemplo, que la presencia de estos neutrones pudiera ser la causa probable de que una vez tratado el paciente y eliminada la lesión, haya recurrencia de la misma lesión o bien aparezcan nuevas lesiones en el paciente. Aquí les muestro un esquema de un acelerador lineal. Esta es la guía de onda, donde los electrones nacen aquí,
con una energía cinética de cero, prácticamente en reposo, y a través de un campo eléctrico que oscila, es decir, cambia la polaridad con una cierta frecuencia entre cada par, y alcanzan su punto, el extremo final, alcanzan el máximo voltaje o la máxima energía, dependiendo de qué voltaje se aplique. Si estamos utilizando 10 megavolts, pues al final los electrones tendrán 10 megaelectronvolts de energía. A la salida pasan por esta pequeña línea que es el septum, que es un pequeño canal donde los electrones con un campo magnético que está a la derecha y a la izquierda cambian de dirección utilizando la fuerza de Lorentz, y luego esos electrones con esa energía cinética colisionan o chocan con un blanco, normalmente de tungsteno, con un pequeño recubrimiento de oro, una laminita de oro en la parte superior, y toda la energía cinética de estos electrones, al ser frenados, produce radiación de frenado o Bremsstrahlung, que son rayos X, y esos rayos X pasan por este objeto que sería el aplanador del haz, que lo que intenta el haz es que haya una distribución prácticamente plana en el punto que va a incidir sobre el cuerpo del paciente. Si el tratamiento es con electrones, esta pieza se gira y ahora los electrones van a pasar de manera directa sin interactuar con nada, excepto por dos laminillas o una laminilla, dependiendo del tipo de acelerador, que se conoce como laminilla dispersora, que lo que hace es que el haz de lápiz que sale del septum, se abra el haz, y entonces hace que el haz de electrones se abra y puede incidir en el cuerpo del paciente. En esta imagen se muestra de manera más detallada el acelerador, el cabezal del acelerador. Aquí se puede ver que es una guía de onda. En un cierto instante, los electrones que pasan por el hueco de esta guía de onda, de esta pieza, llevan una polaridad, por ejemplo, positiva. Entonces son jalados por esta pieza, y esta pieza tiene polaridad negativa. Entonces esta empuja y esta jala, esta empuja luego y esta jala. Entonces eso se va cambiando con una cierta frecuencia del orden de los megahertz. Entonces se van produciendo pulsos de push and pull, de empujar y jalar, pulsos de electrones que entran al septum, se deflectan y le pegan aquí al blanco, le pegan al aplanador y sale el haz. Luego este haz, con este colimador de hojas múltiples, se conforma, es decir, se le da el perfil que desde este punto de vista, desde esta proyección, el perfil que tiene el tumor. Aquí les muestro una imagen donde está un paciente sobre la mesa de tratamiento, el acelerador, este es el cabezal, por aquí sale el haz, y vamos a pensar que por un instante el cuerpo del paciente tiene un tumor a tratar en esta zona, en la parte interna, digamos a 4 centímetros. Entonces se enciende el acelerador, se dispara, y en el disparo van a salir fotones, pero va a llevar una cierta cantidad de neutrones. También va a haber algunos fotones y algunos neutrones que se escapan del cabezal. Estos fotones y estos electrones, estos fotones y estos neutrones, conforme se transportan dentro de la sala, tienen un comportamiento 1 en R cuadrada. Se llaman la radiación que se fuga del cabezal. Y esta información del el nivel de fuga del cabezal es importante cuando se evalúa el blindaje de la sala o se diseña la sala de tratamiento. Entonces, con estas partículas se van transportando, y conforme nos alejamos del paciente, pues la cantidad de partículas, neutrones y fotones va disminuyendo. Al mismo tiempo, cuando estaba incidiendo el haz de fotones y neutrones en el paciente, existe el fenómeno de que esta radiación se dispersa dentro del cuerpo del paciente y en la superficie del cuerpo del paciente. Y estos neutrones y fotones que son dispersados en la superficie del paciente también tienen un comportamiento aproximadamente de 1 en R cuadrada,
y esta información es importante durante el proceso de diseño e evaluación del blindaje del búnker de la sala. Y los neutrones, cuando ya sean los dispersados por el cuerpo del paciente, los que se fugan del cabezal y los que atraviesan el cabezal sin interactuar con nada del cabezal, pegan en las paredes de la sala, en el piso y en el techo. Esos neutrones disminuyen su energía, disminuyen su velocidad y son regresados, algunos son regresados a la sala de tratamiento. Por eso se llaman neutrones de room return, y así como trato de representar aquí, llenan toda la sala en donde no tienen un comportamiento 1 en R cuadrada. Se puede ver que prácticamente el comportamiento de estos neutrones, principalmente epitérmicos y térmicos, son constantes e independientes de la distancia del centro del cabezal o del centro dispersor. En cualquier punto de la sala de tratamiento, la afluencia de neutrones se puede definir por 3 factores. Uno, que toma en cuenta el área interna de la sala. A una cierta distancia de R metros o R centímetros, uno puede determinar la cantidad de neutrones que se fugan del cabezal, pero sin interactuar con el cabezal, es decir, se escapan directamente, lo que se le llamaría los uncollider, que únicamente dependen de la distancia, del inverso al cuadrado de la distancia. Q representa la intensidad de neutrones que se producen en el centro del cabezal y que se conoce como el source strength o la intensidad del término fuente. Y aquí se puede ver que se está utilizando en esta ecuación un modelo donde no importa la sala. Imagínense una sala con la cual estén familiarizados. Normalmente es un paralelepípedo, puede ser cúbica o puede ser un rectangular. Entonces uno calcula el área interna de las paredes de la sala y calculas una esfera cuya superficie interna sea igual al área interna de todas las paredes de la sala de tratamiento. Por eso tiene este comportamiento de 4pi r cuadrada. Este otro término toma en cuenta aquellos neutrones que se escaparon del cabezal, pero sí colisionaron con el cabezal. Toma en cuenta aquellos neutrones que fueron dispersados por el cuerpo del paciente, que fueron dispersados por los objetos que están dentro de la sala, y este es el término que da cuenta de estos neutrones. Y el último término da cuenta de los neutrones del room return. Normalmente en la literatura se señala que aquí va una constante, que es 1.26, pero nosotros en estas publicaciones hemos demostrado que no es un número único, sino que es una función que depende de la energía. Pero estos neutrones que vemos en los hospitales públicos o privados que tengan un acelerador lineal se producen mediante reacciones fotonucleares, es decir, donde un fotón, que en este caso lo he representado por un rayo gamma, porque la literatura se maneja así, aunque son rayos X muy duros, muy energéticos, entra un neutrón y colisiona con algún núcleo y produce un neutrón. Aquí lo represento en forma esquemática. Viene un fotón, un rayo gamma, y aquí está un núcleo. Normalmente el núcleo puede ser tungsteno o puede ser plomo, que son los materiales principalmente que se utilizan para blindar el cabezal. Entonces, dependiendo del tipo de núcleo que abunde o el cual esté diseñado el cabezal, hay una propiedad que se llama la temperatura del núcleo, que se utiliza para calcular un espectro, digamos, teórico de los neutrones que se producen en el centro del cabezal. Una vez que el fotón entra, pueden ocurrir 2 fenómenos. Uno de ellos es que el fotón entre y toda su energía se la ceda a un neutrón y el neutrón es emitido. A esta reacción se le llama una reacción directa o reacción knock-off. Y la función que la representa es esta función que está aquí. Y la otra posibilidad es que el fotón entre y la energía total del fotón se distribuye entre todos los nucleones que forman el plomo, el tungsteno del cabezal,
y un neutrón que esté en la superficie del núcleo, la energía que absorba sea suficiente para que este neutrón sea emitido como si se estuviera evaporando. A eso le llamamos neutrones de evaporación. Y entonces esta función depende de la energía, es una variable. Alfa y beta son coeficientes cuyo valor es tal que la suma de estas dos cantidades se hace unitaria. T es la temperatura del núcleo de tungsteno o de plomo, los valores son ligeramente distintos, y necesitamos introducir el valor de B, que es la energía de amarre del neutrón, y el valor de E máxima, que es la energía máxima que puede adquirir un neutrón cuando absorbe toda la energía del fotón. Esta energía máxima depende del voltaje de operación. Es decir, si mi acelerador trabaja a 18 megavolts, pues este valor serán 18 millones de electronvolts. Esta función se conoce como la fórmula de Tosi, y permite tener un espectro primario de los neutrones que son emitidos por un cabezal. Hay otro fenómeno que produce neutrones que no es muy mencionado en la literatura, porque su probabilidad es muy pequeña comparada con la probabilidad de producir fotoneutrones. Estos son reacciones electronucleares, donde entra un electrón y es la partícula que produce un neutrón, y si pongo este símbolo quiere decir que voy a hacer el seguimiento del electrón después de que interactuó a distancia con el núcleo, o bien se define de esta manera: electrón-neutrón, cuando no me interesa seguir la trayectoria del electrón. Esta probabilidad de producir electroneutrones es aproximadamente 126 veces más pequeña que la probabilidad de emitir fotoneutrones. Entonces aquí viene el electrón, aquí está un núcleo. Si no estuviera el núcleo, seguiría una línea recta hasta encontrar otro núcleo y tener una trayectoria fraccionada. Aquí va interactuando el electrón, pero vamos a suponer que aquí está el núcleo, no colisiona con el núcleo porque la velocidad que lleva y al pasar cerca del núcleo, lo que va a ocurrir es que es deflectado por los protones que hay en el núcleo. Digamos así, lo jalan al electrón, pero su energía es tal que no alcanza a ser atraído completamente, sino que sigue una trayectoria donde se desvía de su trayectoria original, y la diferencia de energía entre el punto de salida y el punto de entrada se transforma en un fotón virtual. Este fotón colisiona con el núcleo, lo deja en estado excitado, y este núcleo en estado excitado produce electrones que pueden ser la combinación de neutrones de evaporación o neutrones de reacción directa. Aquí les muestro un trabajo de la doctora Cinia Gabriela Soto Bernal, en donde ella se dedicó a los electroneutrones, y aquí muestro tres imágenes. Las tres imágenes son un mismo proceso, pero que produce tres fenómenos distintos al mismo tiempo. Aquí sale un haz de electrones. Este haz de electrones es tipo pencil beam, es decir, un haz muy delgadito, y este haz de electrones le pega a una de las laminillas de dispersión que se encuentra aquí, y los electrones pues interactúan con la laminilla, normalmente de tungsteno, y son algunos retrodispersados, pero la mayoría de los electrones, el haz cambia de tener esta forma geométrica a abrirse, se abre el haz de electrones, donde la mayoría de estos electrones van en la dirección de incidencia del haz de electrones primario. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, se producen fotones, y aquí se puede ver que en el centro donde está la laminilla también hay fotones retrodispersados, y también se producen fotones la mayoría de estos van en la dirección del haz incidente de electrones, y al mismo tiempo se producen neutrones. Y aquí se puede ver que prácticamente la emisión de neutrones es simétrica.
En este otro trabajo de la doctora Soto Bernal, ella simuló, de acuerdo a la NSRP, un modelo muy simple del cabezal. Y puso un modelo hecho de tungsteno, es un cascarón esférico de tungsteno de 15 centímetros de espesor. Y el haz sale del origen, va hacia la laminilla dispersora que está aquí y colocó 4 detectores. Uno abajo de la laminilla, uno arriba, otro a la derecha y otro a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Y dependiendo del voltaje de operación, hizo el cálculo de la distribución espacial de los fotones y de la distribución espacial de los neutrones producidos. Aquí lo que ella hizo es simular un cabezal totalmente cerrado y se puede ver que cuando el acelerador trabaja a 12 megavolts, pues un haz de 12 MeVs de electrones que incide sobre la laminilla dispersora produce estos fotones. Incluso se puede ver que hay fuga de fotones. Al mismo tiempo se producen neutrones, pero aquí quiero hacer notar que los neutrones, la mayoría no se produce donde está la laminilla, sino se produce en la parte de incidencia del haz de fotones, es decir, aquí, donde también inciden los electrones y los fotones. Cuando aumentamos la energía del acelerador de 12 a 18, pues podemos ver con mayor definición la distribución espacial de los fotones y la distribución espacial de los neutrones, y como se puede ver aquí, la fuga es mucho mayor y la cantidad de electroneutrones es mucho mayor comparado con el de 12 megaelectronvolts. La presencia de estos neutrones ya sean producidos durante la radioterapia con fotones o la radioterapia con electrones, tiene los siguientes problemas. Primero, afectan al paciente porque estos neutrones van a depositar una dosis no deseada en el paciente. Es cierto, la dosis es pequeña, pero recuerden que no hay mejor dosis que la que no se recibe. Entonces, cuando se trata de radioterapia, la filosofía es aplicar una dosis, la dosis máxima, en la zona a tratar, tratando de que las zonas de los órganos o tejidos que rodean al tumor, los tejidos sanos, reciban la menor dosis posible. Entonces aquí va a haber un problema de dosis no deseada en los pacientes. También afectan al personal. ¿Por qué afectan al personal? Porque estos neutrones colisionan con los núcleos que están dentro de la sala, con los materiales que están dentro de la sala, los materiales de la mesa de tratamiento, las paredes de la sala, inducen activación neutrónica, y estos fotones, cuando entra el personal de apoyo a auxiliar al paciente para bajarse de la mesa de tratamiento, pues van a irradiar al personal y también depositar en ellos una dosis no deseada. Y estos neutrones a su vez también afectan la electrónica, porque los circuitos integrados tienen un recubrimiento de plástico y lo tienen una protección de vidrio, y en ocasiones este vidrio tiene boro, el 20% del boro es boro 10, y los neutrones térmicos tienen el boro 10 tiene una sección eficaz muy alta para reaccionar con los neutrones térmicos, y esta reacción produce radiaciones secundarias que afectan al paciente. Imagínense que disparo yo el acelerador, y si yo pudiera ver lo que ocurre en la sala, imagínense que empiezan a brillar las paredes de la sala, se apaga el acelerador y sigo viendo que la sala sigue brillando por un cierto tiempo. Normalmente, porque lo hemos medido, hay que esperarse entre 12 a 15 minutos para que una vez que se termina de activar el acelerador, el personal pueda entrar y la radiación inducida haya decaído a valores que ya no sean un riesgo para el personal. El problema de estos neutrones es que su medición dentro de la sala de radioterapia no es una tarea trivial, porque dentro de la sala tenemos un campo de radiación que es intenso, pulsado y mixto. Y si yo utilizo un monitor de área para medir la dosis, o utilizo un espectrómetro para medir el espectro de neutrones, y estos dispositivos utilizan
un detector activo. En este detector yo voy a producir, debido a la característica del campo de radiación dentro de la sala, se van a producir apilamientos de pulsos y tiempos muertos grandes, de tal suerte que la lectura que se puede hacer pues no es confiable. La otra es que incluso sistemas con detector activo, si los metemos dentro del acelerador, pueden incluso dañarse permanentemente. Estos neutrones que yo les hablaba que activan, puede darse un uso lateral. Aquí les muestro un trabajo que nosotros hicimos, donde se diseñó un recipiente de polietileno con un tapón, y está hueco, y dentro de este tapón hueco se coloca un vial con alguna sustancia, digamos alguna sal o algún material como una moneda. Se cierra este taponcito, bloquea que no se caiga la moneda o que no se salga el vial, se mete dentro del cilindro para quedar así y se coloca dentro de la sala. Como los neutrones epitérmicos y térmicos, los de room return, son constantes en la sala, entonces el extra de polietileno hace que se termalicen completamente y la probabilidad de inducir activación se aumenta. Aquí les muestro en un arreglo donde está este moderador sobre la mesa de tratamiento. Este es el fantoma que simula el paciente, y aquí se pueden ver las piezas donde se van a colocar el espectrómetro de neutrones. También es interesante ver que estos neutrones inducen actividad en el concreto. Entonces, para no tomar una muestra de concreto que dañaría la pared, y además no sacaríamos una muestra con una geometría constante, lo que hicimos en este trabajo fue coger tapas de refresco, de soda, de bebida gaseosa, y hicimos una mezcla de concreto tratando de simular, tratando de reproducir el tipo de concreto de esta sala en particular. Se llenaron estas tapitas de plástico, esperamos a que fraguara el concreto, y se colocaron 3 tapitas sobre este recipiente, que es el que alberga el rayo láser, que hace que podamos centrar el isocentro. Otro dispositivo igual está en la pared de enfrente, entonces el hace cruce, podemos ver con los rayos láser que el isocentro está ubicado donde nosotros lo necesitamos. Y entonces, después de un disparo del acelerador, se midió la actividad inducida en el concreto de las piezas que colocamos aquí, y podemos ver que se produjo manganeso 54, sodio 24 y aluminio 28. Si yo utilizo un monitor de área o un espectrómetro de neutrones que no sea activo para evitar el apilamiento y los tiempos muertos largos, pues cambiamos el detector por un detector de neutrones térmico basado ya sea en dosímetros termoluminiscentes o detectores de trazas, detectores de burbujas o laminitas de activación, ya sea de oro o de disprosio. Con esto evitamos el problema que presentaría si el sistema de detección tuviera un detector activo. Y una vez que tenemos los valores medidos con este sistema basado en detectores pasivos, pues viene el otro problema de reconstruir el espectro. En inglés, la palabra reconstrucción se menciona como un folding o un pelling. Un pelling es como cuando el proceso de pelar una cebolla y quitarle las capas de la cebolla hasta poder llegar hasta el centro. Entonces vas despellejando la cebolla. Entonces es una forma de ilustrar este proceso de reconstrucción del espectro. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es que si yo utilizo un espectrómetro de esferas Bonner, que es un conjunto de esferas de polietileno de diferente diámetro, el número de esferas de mi espectrómetro a la hora que yo quiero medir el espectro tendrá que ser igual al número de veces que voy a disparar el acelerador. Entonces, normalmente en el mundo la gente coge un punto a medir y coloca el soporte de la esfera Bonner, y primero mide los neutrones con el detector desnudo, y una vez que se dispara el acelerador,
la gente entra y al detector desnudo, a la base del detector desnudo, le monta la esfera de 2 pulgadas. Se vuelve a disparar, entra y cambia el detector pasivo y le monta la esfera de 3 pulgadas y así sucesivamente. De tal suerte que si tengo 10 esferas, pues entonces necesitaré disparar 10 veces el acelerador. Y esto tiene un problema de operatividad y de hecho práctico para los hospitales o las clínicas. De tal suerte que el objetivo de este trabajo fue diseñar y probar un nuevo procedimiento experimental y la tecnología asociada para medir el espectro de neutrones en torno al INAX para radioterapia y con el espectro calcular la dosis. Mira, esto es importante porque donde hemos medido el espectro, donde la gente pudo medir, por ejemplo, la dosis con un monitor de área pasivo, ahora con la nueva propuesta de la ICRP y el ICRU, de ya no llamarle dosis equivalente ambiental, sino tratar de armonizar las dosis que son de protección y las dosis que son para medir, las que utilizamos en la medición, proponen un nuevo grupo de dosis. Entonces ya no se utiliza o ya no se propone utilizar la dosis equivalente ambiental, sino ahora se llama la dosis ambiental. Y entonces, si yo medí hace 2 años el espectro, la dosis, perdón, en una sala, y que ahora quiero saber cuál es la dosis nueva, pues entonces tendría que ir a hacer la medición de nueva cuenta. Sin embargo, cuando yo conozco el espectro, pues con el espectro puedo calcular cualquier dosis, e incluso las anteriores o las nuevas. Entonces esa es la ventaja de medir el espectro, aunque su medición no es trivial, tiene cierto grado de complejidad. Entonces lo que intentamos es determinar el espectro y calcular la dosis. Para esto, los materiales y los métodos que utilizamos fue el espectrómetro de esferas Bohner, que es un conjunto de esferas de polietileno de diferente diámetro, el de 0 diámetro o detector desnudo, la esfera de 2 pulgadas, de 3, de 5, de 8, de 10 y de 12 pulgadas. Hay laboratorios que tienen esferas hasta de 16 pulgadas, mucho más grandes, y ahí necesitas una máquina, un montacargas para poderla medir o mover, o una grúa. O pueden tener esferas intermedias, 2, aquí tengo yo la de 3, pero pueden tener 2, 3 y luego 4, 4.5, y así sucesivamente. Entonces en nuestro caso, pues tenemos acceso a un espectrómetro con estas esferas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el desnudo 7. Y el sistema pasivo decidimos utilizar pares de TLDs, el TLD 600 y el TLD 700, que se ubican en la punta de este soporte. Aquí se ubican los TLDs y una vez que se mide con el detector desnudo, ahora se monta otro 4 TLDs y se monta la de 2. Y luego otros 4 TLDs, se monta la de 3 y así sucesivamente. Si yo lo hiciera normalmente como la gente lo hace en todos lugares, pues utilizaría 7 disparos del acelerador, y cada vez que disparo pues había que entrar, cambiar los TLDs y cambiar la esfera. Aquí lo que nosotros intentamos es buscar la manera de usar un solo disparo y medir con todas las esferas. La razón de utilizar TLD 600 y 700 se debe a la diferencia que tienen estos pares de TLDs que se utilizan como detector de neutrones térmicos. La sección eficaz es muy diferente. En azul les represento la sección eficaz del litio 7. El litio 7, en el TLD 700, el litio 7 está en un 99% más o menos, y la sección eficaz, aquí la curva que está en rojo, es la sección eficaz del litio 6, y este TLD 600 tiene un 95% del litio 6, de tal suerte que para neutrones térmicos, porque este es un detector de neutrones térmicos, y aquí se traza una línea, pues se puede ver que la diferencia entre ambas secciones eficaces para energías abajo de 1 electrón volt, pues es mucho mayor en algunos órdenes de magnitud, la del TLD 600 y la del TLD 700.
Y usando esta propiedad, esta característica, pues podemos calcular la lectura neta de los neutrones simplemente por la diferencia entre la lectura del 700 y la lectura del 600. Debido a que ambos tipos de TLD tienen aproximadamente la misma densidad y el mismo número atómico, uno esperaría que la respuesta a rayos gamma fuera la misma. Entonces, simplemente la diferencia sería suficiente. Pero por nuestra experiencia, a lo largo de varias mediciones que hemos hecho, hemos encontrado que dependiendo del lote de TLDs, hay que agregar una constante que corrige la respuesta del TLD 700 y la del TLD 600, y esta constante puede variar dependiendo del lote de TLDs desde 0.85 hasta 1.2. ¿Cómo se determina esta acá? Bueno, uno coge el lote de TLDs después de hacerle las pruebas de control de calidad y de identificar cada TLD para cada esfera. No puedo yo cambiar los TLDs entre las esferas. Cojo aquellos que tengan una respuesta más homogénea y radio todos los TLDs con una fuente de cobalto y con una fuente de cesio. Y a la hora que trazo yo la respuesta ante fotones del cesio 137 y del cobalto 60, pues me aparece que no es unitario. Entonces, dependiendo del lote, ese valor de K se tiene que calcular. Bueno, una vez que yo conozco la CAP de mi lote, pues simplemente la respuesta termoluminiscente del 600 le resto el valor de la respuesta termoluminiscente del 700 corregida por el factor de K. Y entonces esta simple diferencia me da la respuesta neta de los neutrones. Entonces, cuando se utiliza el espectrómetro de esferas Bones pasivo con TLD con N esferas, se requiere así N disparos del LINAC. Entonces este tiene el inconveniente de que nos lleva tiempo, lo cual no es práctico para una clínica, para un centro oncológico, para un hospital, porque dejaría de atender por algunas horas a los pacientes o reprogramarlos, lo cual incluso éticamente no sería aceptable, y pudiera verse afectada la estabilidad del acelerador después de estar disparando en varias ocasiones. Entonces, nuestra pregunta fue si pudiéramos nosotros usar un solo disparo. Para poderlo hacer, necesitaríamos nosotros determinar la simetría de la sala. O sea, simetría me refiero a cómo se distribuyen dentro de la sala de tratamiento los neutrones en forma espacial y la perturbación de la presencia de una esfera sobre la otra, es decir, el cross-talking entre las esferas. Para poder determinar estos dos parámetros, bueno, pues utilizamos métodos Monte Carlo con el código MCNP, donde calculamos la simetría y el cross-talking. Para el caso donde aplicamos esta técnica, pues este es el modelo de la sala, este es el corte a la mitad de la sala, el punto de origen es el isocentro, aquí está el cabezal simple, el cabezal de tungsteno de 15 centímetros de espesor, el centro está hueco y tiene un cono que se abre, esto está lleno de aire, y los fotones salen y le van a pegar al cabezal que está aquí. Entonces, como a nosotros nos interesan los neutrones, entonces lo que hicimos fue utilizar el modelo de Tosi para que le pegara, calcular el espectro, le pegara al isocentro del fantoma de agua sólida, y este sería la vista frontal a la mitad de la sala, y esta sería la vista superior a la mitad de la sala también, teniendo como origen el centro del isocentro. Entonces, en el primer caso, para la simetría, colocamos detectores alrededor de círculos de diferente radio que variaban desde 50 centímetros hasta casi 3 metros y medio dentro de la sala, y colocamos detectores a diferentes ángulos para poder ver cómo se distribuían los neutrones dentro de la sala y encontrar zonas donde el campo neutrónico fuera simétrico. Y para calcular el cross-talking es el mismo modelo, pero ahora colocamos las esferas.
Aquí va el detector desnudo, apenas se alcanza a ver aquí un puntito. Aquí va el detector la esfera de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 5 pulgadas, 8 pulgadas, 10 y 12 pulgadas de diámetro. Y lo que se hizo fue combinar la posición de las esferas. Y por el caso más, digamos, más sensible sería si colocamos las esferas de mayor diámetro y en medio de ellas colocamos el detector desnudo. Y pudimos determinar cuál era el arreglo de las esferas que fuera prácticamente aplicable, porque ya en la vida real, si aquí está aquí va la cama de tratamiento, la mesa de tratamiento, y aquí está el cabezal, pues no puedo colocar un detector aquí, entonces tendría que mover las esferas hacia otra dirección. Pero siempre tratamos de ubicar el desnudo en medio de las esferas de mayor diámetro. Y calculamos cómo se distribuyen los neutrones y cómo afecta la presencia de una esfera al campo neutrónico cerca de otra esfera, es decir, el crosstalking. Una vez que establecimos en qué puntos había simetría y en qué puntos había que colocar las esferas Bonner, pues una vez con esa información acudimos con nuestro equipo al hospital en cuestión y las esferas se colocaron en un círculo de 1 metro de diámetro medido desde el isocentro. Y cada esfera se alimentó, se le colocaron 2 TLD-600 y 2 TLD-700. Como solamente iba a ser un solo disparo, entonces usamos 4 TLD-600 y 4 TLD-700 para medir el fondo. Para medir el fondo lo que hicimos fue coger todos los TLDs, y donde iban todos los TLDs iban los que iban a medir el fondo, excepto cuando se hizo la irradiación. Eso para poder determinar la posible señal termoluminiscente que pudiera producir, por ejemplo, los geoneutrones o los neutrones cósmicos durante el transporte de nuestro equipo de Zacatecas al sitio donde se hizo la medición, que es la ciudad de Nayarit, la ciudad de Tepic, en Nayarit. El isocentro se ubicó a 5 centímetros de profundidad en un fantoma de agua sólida de 30 por 30 por 15 centímetros, y a este método le llamamos el método planetario o el método isocéntrico. Donde se hizo la medición fue el Centro de Cancerología de los Servicios de Salud de Tepic, donde se cuenta con un acelerador LINAC IX Variant de 15 megavolts. Utilizamos un haz de fotones de 15 megaelectronvolts. Se pidió una dosis de 6 grays de fotones en el isocentro, y el área de iluminación del haz en la superficie del fantoma fue de 20 centímetros por 20 centímetros. Y aquí se puede ver el arreglo experimental final de las esferas Bonner. Como se puede ver, no puedo colocar un detector aquí, entonces tuvimos que redistribuir. Aquí está el desnudo, aquí está la de 12 pulgadas, esta es la de 10, la de 8, la de 5 y la de 2, y aquí está el detector desnudo. Con las lecturas de la señal neta de los neutrones de los TLDs se obtuvo esta señal con la ecuación que les mostré de la diferencia de las lecturas del 600 y el 700. Se hicieron correcciones por la señal de vida al fondo, y con estos valores, con estos 7 números, se hizo la reconstrucción del espectro de neutrones usando esta ecuación, que es la ecuación íntegro-diferencial de primer orden de Feldman, donde la incógnita es esta función que es el espectro. Aquí va la respuesta, la matriz de respuesta o la función respuesta del tipo de detector, que en nuestro caso eran los TLDs. Para esta matriz de respuesta la calculamos nosotros para cada una de las esferas. Y como dato medido son la señal neta de los neutrones. Entonces la I va desde el detector desnudo hasta el detector de 12, por lo tanto aquí son 7 números, y queremos conocer el espectro con un mayor número de valores de energía. Entonces, cuando yo hago discreta esta ecuación, pues entonces el número de ecuaciones son 7, pero el número de puntos a calcular son 32, porque son 32 grupos de energía. Entonces se puede ver que tengo
pocas ecuaciones y muchas incógnitas, y esto me representa un problema matemático mal condicionado que por definición tiene un número infinito de soluciones. Es decir, si yo meto la mano a un costal que tenga todo el número infinito de soluciones, cualquier solución que yo escoja va a resolver matemáticamente la ecuación, pero no todas las soluciones que matemáticamente son válidas tienen validez física. Entonces, por eso viene el proceso de reconstrucción o de unfolding. Para esto hay algunos códigos que se utilizan para la reconstrucción. Nosotros utilizamos un código desarrollado aquí en la universidad o en la Universidad Autónoma de Zacatecas que se conoce como el NSD-WAS, que es Newton Spectrometer and Dosimetry de la UAS. Aquí les muestro la pantalla que utiliza un detector de yoduro de litio 6 como muestra del tipo de pantalla. Esta ficha aquí me permite hacer anotaciones. Por ejemplo, aquí estábamos preparando para medir electroneutrones en Aguascalientes, otra medición que se hizo. Aquí yo pongo el nombre del operador. Aquí le pongo yo cuáles son si tengo un archivo donde están mis cuentas, o bien puedo meter esas cuentas aquí a mano, y una vez que lleno este espacio, hago clic aquí, y lo que va a hacer el sistema es sugerirme un espectro inicial, porque utiliza un método iterativo con el código Spunit, y a partir de un espectro inicial inicia las iteraciones hasta que haya convergencia, y hace la prueba de la chi cuadrada, calcula el flujo total de neutrones, me dice cuántas iteraciones aplicó, me calcula la energía promedio, la dosis equivalente ambiental, el coeficiente de dosis equivalente ambiental, utilizando 4 criterios, usando el intervalo inferior de clase, utilizando el intervalo intermedio de clase de este histograma, utilizando el intervalo superior de clase, el extremo superior, y el que es más apropiado utilizando la mediana. Entonces hago simplemente aquí clic y me muestra con el espectro con el que empecé, y me muestra el espectro reconstruido. Aquí les muestro algunos resultados. Aquí algunos de estos resultados es a una distancia de 1 metro de 100 centímetros, variando el ángulo en cada punto a 100 centímetros de radio y 30 grados respecto al eje X, donde el origen está en el isocentro. Pues vemos que los espectros a 30, 60, 90, 120, 210, 270 y 300 grados, los espectros son iguales. Lo que me está diciendo es que en una circunferencia de 100 centímetros de radio, yo puedo afirmar que en esa sala en particular los espectros son iguales. Luego cambiamos los ángulos a 0, 45, 90 y vemos que ocurre el mismo fenómeno. Entonces, en esta posición escogimos el de 100. Primero porque es una distancia estándar que se utiliza en la mayoría de las publicaciones, pero había otras distancias a las cuales también se producía el mismo proceso, a 1,5 metros y a 2 metros y a 2,5 metros. Ya cuando llegábamos a 3 metros ya había distorsión, los espectros ya no eran exactamente iguales, y muy cerca del isocentro, a 50 centímetros, había una cierta distorsión. Entonces nos quedamos con la distancia de 100 centímetros a partir del isocentro, un círculo de 100 centímetros a partir del isocentro. Aquí les muestro el resultado de Monte Carlo de ver en dónde había simetría. Donde había perturbación, donde las esferas hablaban entre sí, por así decirlo. Aquí se puede ver que en la parte del centro es donde está el isocentro, y se pueden ver círculos concéntricos, y aquí se ve como una especie de banda donde el campo de neutrones es constante. Aquí se puede ver que el campo de neutrones es constante, pero estoy mucho más alejado, y el problema de más alejado es que la respuesta termoluminiscente pues disminuye, y eso hace que la estadística haya una incertidumbre mucho más grande. Y si yo me acerco mucho al isocentro, se puede ver que hay cierta distorsión cerca del isocentro, o prácticamente no se puede colocar las esferas porque estarían todas muy juntas. Entonces aquí se puede ver incluso la presencia de una cierta distorsión del campo de neutrones por la presencia de la esfera de 10, y aquí una distorsión adelante y atrás de las esferas de 12 pulgadas. Pues se puede ver que esta distancia
donde va el detector desnudo, la distorsión que produce localmente la esfera no afecta donde va el detector. Entonces voy a acercarlo más aquí, hacemos un close-up y se puede ver con mucho mayor nitidez. Por eso le llamamos el método planetario. Entonces aquí se puede ver, no se alcanza a ver el punto aquí donde va el detector, pues se puede ver cómo la presencia de esta esfera distorsiona el campo de neutrones aquí a la entrada y a la salida. Aquí cómo se distorsiona, cómo distorsiona la presencia de neutrones a los lados, pero a esta posición de las esferas, la presencia de las esferas contiguas no afecta, no distorsiona el campo. Entonces, bueno, pues había a esa distancia, en este arreglo, podíamos colocar una de las posibilidades de colocar las esferas. Como no podíamos colocarla de aquí, esta porque está aquí el brazo, el gantry del acelerador, entonces hicimos el ajuste para que no hubiera cross-talking entre las esferas. Como resultado es que el flujo de neutrones a un metro de distancia es de 5.2 más menos 0.36 por 10 a la 6 neutrones por centímetro cuadrado por cada gray de tratamiento. La dosis equivalente ambiental a esa distancia es de 724 más menos 51 microsievert por cada gray de tratamiento. Y la intensidad de la fuente que sale del cabezal, digamos del centro del cabezal, es de 0.67, digamos 0.7 por 10 a la 12 más menos el 7% neutrones por gray. Entonces, si yo voy a aplicar un tratamiento, por ejemplo, de 10 grays, pues multiplicamos estos valores por 10 para tener los valores totales. Y con esto, pues evaluar el riesgo para el paciente, evaluar la posible activación, y vean la ventaja de si hubiera utilizado un monitor de área y tuviera nada más este valor. Si yo quisiera cambiar ahora, actualizar los resultados de este acelerador a las nuevas dosis, pues no podría hacerlo porque han cambiado los coeficientes de conversión y que son función de la energía. Entonces, por eso es importante conocer el espectro. Y aquí les muestro yo el espectro medido, que es el que va en rojo, y el espectro calculado, que es el que va en azul. Y se puede ver una diferencia mayor en la zona de los neutrones térmicos, y prácticamente la forma de los epitérmicos, digamos de aquí para abajo hasta acá, hasta aquí, perdón, de aquí para acá, más los neutrones térmicos, es una firma única de ese tipo de sala, es decir, de esa sala en particular. Cuando hemos hecho mediciones en otras salas, prácticamente este pico sigue apareciendo. Aquí se puede ver un pequeño pico que serían los neutrones de reacción directa, pero predominan los neutrones de evaporación. Este pico es de evaporación, y de aquí para acá, que son los epitérmicos y los térmicos, son los neutrones que nacen ya sea de reacción directa o de evaporación. Al transportarse dentro de la sala, pierden su energía, se hacen epitérmicos y térmicos. Y la diferencia que hay entre los valores medidos y los valores calculados, la atribuimos a que el tipo de concreto del cual se nos informó que era la sala a la hora de modelarla como Monte Carlo, pues era cuando el concreto era de diseño, y pasado varios años, pues el agua a veces se evapora o concentra mayor humedad, y eso hace que haya una cantidad de neutrones ligeramente distinto. Como conclusiones, permítanme decirles que hemos desarrollado un nuevo procedimiento experimental que le hemos llamado método planetario por la figura que les mostré en close-up o en acercamiento, para medir el espectro de neutrones en torno al INAX de uso médico, que requiere de un solo disparo del acelerador. El método requiere determinar la distribución espacial de los neutrones para evaluar la simetría y el cross-talking entre las esferas. Una desventaja de este método es la necesidad de determinar a priori la simetría del cross-talking. Es decir, yo necesito tener la información de la sala, mi laboratorio o en mi computadora, hacer estos cálculos, y una vez que yo conozca la simetría y el cross-talking,
me traslado donde está el acelerador con el equipo y se hace la medición, pero con la información que yo calculé previamente. A veces esto no todo el mundo tiene acceso a un código Monte Carlo y entonces pues sería difícil o complicado poder calcular la simetría del crosstalking para este caso. Mediante las esferas Bonner con TLDs en modo planetario hemos medido el espectro de los fotoneutrones a 1 metro del isocentro ubicado a 5 centímetros de profundidad en un fantoma de agua sólida. Con esto yo quisiera agradecer a la Sociedad Salvadoreña de Protección Radiológica por su amable invitación y a todos los presentes por la generación de su atención. Lamentablemente no pude hacer la presentación presencialmente ni tampoco en tiempo real por cuestiones de agenda. Sé que esto se va a transmitir y si alguien que vea este video tiene preguntas o comentarios, se los agradecería que me lo enviaran a mi buzón electrónico de fermeneutron@yahoo.com. Que tengan buena tarde, buen día, buena noche y mucho éxito en sus trabajos. Gracias.